Buenas noches, un cordial saludo. Soy Andrés Albuja Batallas, analista internacional en materia de economía política, gobierno, negocios e inversiones, alianzas público-privadas, APP y relaciones internacionales. Consultor líder en medición de clima de inversiones con organismos internacionales para Ecuador y otros países. Eh, Chief Executive Officer por Asesores AAA y también entrevistado invitado por CNN, The New York Times, BBC, universidades y otros medios internacionales. El tema es Ecuador en perspectiva, alianzas público-privadas, clima, oportunidades e inversión. Generalidades. Las bases legales tenemos a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Públicos, Privadas e Inversión Extranjera del año 2016, el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas e Inversión Extranjera del año 2023, entre otros. El resumen ejecutivo. Existen grandes oportunidades de alianzas público-privadas entre gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, sector privado y otros. 2. Existen límites presupuestarios establecidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 3. Existe una oportunidad en garantía soberana del Estado en temas de infraestructura e inversión pública, especialmente para gobiernos autónomos descentralizados. 4. Existen oportunidades de economía verde en temas ambientales, gestión integral de residuos sólidos, entre otros. Proyectos verdes en general. 5. Las empresas públicas de los GATS deben estar alineadas a objetivos de desarrollo sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, y existen grandes oportunidades también con fondos de organismos multilaterales en donde puede participar el gobierno central con garantía soberana. Bueno, tenemos varios datos relevantes, por ejemplo, el análisis político, económico, social, tecnológico, legal de Ecuador, el riesgo político, la medición del riesgo soberano, riesgo país. El riesgo país ha estado en promedio en 1000 puntos EMI en los últimos 20 años post-dolarización. El riesgo soberano se ha deteriorado, está a nivel de Argentina, de Bolivia, entre los países peor ubicados, Ecuador. En riesgo país actualmente está entre 50% y 80% sobre la media de 1000 puntos, es decir, entre 1500, 1800 puntos y hasta casi 2000 puntos en los últimos meses en Emerging Market Bonds Index, la medida de, eh, digamos, de valor que se le realiza en el riesgo país. Ecuador es uno de los países con más alto riesgo país. En América Latina, obviamente, dejando de lado a Venezuela, que es el país más riesgoso en América Latina, pero también junto a Argentina y junto a Bolivia, Ecuador. Y bueno, tenemos algunos otros indicadores. Los factores más problemáticos para hacer negocios en el Ecuador: medidas restrictivas en materia laboral, acceso a financiamiento, altas tasas impositivas, ineficaz burocracia gubernamental, inestabilidad política y corrupción. El riesgo país ha tenido dos puntos álgidos de picos en el año 2008, caso Pativideos, y año 2020, caso prepago de deuda pública en plena pandemia. El denominador común fue especulación en los mercados financieros, entonces existió alta volatilidad en el riesgo país. Bueno, a más alto riesgo país, menos inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. Países con más alto puntaje de riesgo país como Argentina, Ecuador, Bolivia, tienen curiosamente la menor proporción de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. Aquí está, países más altos en riesgo país, justo están a la cola en inversión extranjera directa. Pero Ecuador tiene grandes oportunidades de inversión. El riesgo soberano se ha deteriorado en Ecuador, ha llegado a estar en CAA3 según Moody's, B- según Standard Poor's y Fitch Ratings en B- también. Junto a Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia, pues son los países con menos probabilidades de mejorar el riesgo soberano. En desarrollo humano tenemos medio desempeño, como Ecuador. En progreso social también medio desempeño, alta corrupción, índice de percepción de corrupción. En libertad económica, una economía reprimida mayormente. Baja competitividad, alto riesgo país, y que se suma el tema de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es un país riesgoso, además de riesgo en la seguridad interna y externa por temas de corrupción y crimen organizado transnacional. Ecuador presenta otros factores de riesgo económico-financiero.
Ahí tenemos la figura de Ecuador en dolarización, la figura, la línea amarilla, pues cómo fue bajando eh, el tema de la deuda pública como porcentaje del PIB. La inflación, lo que está más alto al comienzo de los 2000, casi 100%, llegó a controlar un dígito bajo en los primeros años de dolarización y desde ahí el comportamiento de la inflación y del crecimiento económico han estado muy pegados, muy similares, la línea gris y la línea roja. Hay oportunidades, el Ecuador con la dolarización pues tiene grandes oportunidades de inversión en materia de inversión privada e inversión pública también. Eso le da estabilidad a la economía en materia de precios, ¿no? Variables de inversión pública, actores, marcos legales, metodologías, planes de inversión pública. Hay una figura de sistemas nacionales de inversión pública, según la CEPAL, en el año 2022. Los flujos de inversión extranjera y directa en Ecuador entre 2017 y 2021. Los principales generadores de inversión extranjera directa en Ecuador, 5 países generaron el 48% de la inversión extranjera directa entre 2017 y 2021, entre estos Canadá, España, Estados Unidos, China y Holanda, que también son países propensos a invertir en inversión pública, en infraestructura en general. La apertura del mundo, según acuerdos, recién se llegó a un acuerdo comercial con China, también con Corea del Sur, Costa Rica, entre otros países, ¿no? Sectores con alto potencial para inversión, sector agrícola, minería, turismo, servicios logísticos, acuacultura y pesca, servicios y agroindustrial, los principales. Contratos de inversión entre 2021 y 2022 por sectores económicos. Se concentra mayoritariamente en minería, energía, turismo, acuícola, tecnología, sustitución de importaciones, entre otros. Logística y transporte también. Ahí puede entrar la metodología de alianzas público-privadas en tema de logística y transporte. Recordemos que centralizar el transporte y hacerlo sostenible y un transporte ecológico, verde, es una de las principales misiones de los gobiernos autónomos descentralizados y que apoyen este tipo de instrumentos y de inversiones los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ecuador espera recibir o renovar inversiones en varios sectores, petróleo, energía, telecomunicaciones y otros. Y bueno, tenemos contratos aprobados de inversión, un total de casi 5.000 millones entre 2021 y 2022. Y los proyectos disponibles, existe un inventario de más de 70 proyectos de inversión disponibles. Ecuador Open for Business. Aquí tenemos el código QR y también el link, ¿no? Vamos a chequearlo en rasgos generales. Por ejemplo, antes de llegar a chequear el tema de los contratos de inversión, tenemos algunos temas respecto a los organismos multilaterales como el BID, que otorga préstamos para temas de sostenibilidad en el transporte público, movilidad urbana sostenible. eh, Tenemos también el componente verde, finanzas verdes, las cumbres climáticas. eh, Alemania y el BID, por ejemplo, hay una gran alianza en cambio climático para líneas de inversión en ese sentido. Y los recursos que pueden llegar para América Latina son muy prometedores, ¿no? Los límites de deuda pública en Ecuador, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en GATS, hay un máximo de 200% de límite de endeudamiento para GATS de gobiernos autónomos descentralizados, en lo que es saldo de deuda pública sobre ingresos totales anuales, ¿no? Pero también la Constitución y la ley, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas también permiten la figura de garantía soberana por parte del Estado, del gobierno central, hacia los GATS, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar algunas oportunidades. En ese sentido, vamos a chequear también un poco el tema de eh, los cambios que han existido en el portafolio de inversiones. Así que les invito este momento a dar un vistazo general. Ecuador en perspectiva, bueno, tenemos aquí el portafolio del gobierno central. Hay un documento en inglés, en ese link de Ecuador Open for Business,
Y aquí podemos encontrar, pues, de manera general, en materia de Public-Private Partnerships, en inglés PPP Projects, o alianzas público-privadas, ¿no? Los proyectos. En materia de cultura, ¿sí? En materia de eh, National School of Arts and Crafts, ¿sí? Información de los proyectos. Tenemos de manera muy resumida eh, todo el tema de el diseño, la construcción, mantenimiento y operación, rehabilitación, financiamiento, componentes, rehabilitación, temas, por ejemplo, del Rumichuco, la hacienda Rumichuco, en San Antonio de Pichincha, eh, en Cuenca también, el Museo y Teatro de Intervención, en deportes para desarrollar el alto desarrollo, el alto performance en deportes. En materia de infraestructura vinculada a deportes, también conservación de la naturaleza, de la flora, la fauna. Hay muchísimo potencial y bueno, aquí podemos ver la generalidad de los proyectos, el portafolio de proyectos en materia de alianzas público-privadas. En energía también, tanto el gobierno central como los gobiernos autónomos descentralizados pueden hacer mucho. En materia de infraestructura para transporte y movilidad urbana sostenible también. Aquí se describen todos los indicadores, por ejemplo, en materia en tecnología hidroeléctrica, en eh, eólica, fotovoltaica, biomasa, biogás, bueno, en materia energética, ¿no? Tenemos todos los componentes de los proyectos. Sistemas de transmisión energética, hidroeléctrica también, la planta hidroeléctrica Santiago. Entonces, ahí está el gran desafío para el gobierno central en combinación con la empresa privada y con los gobiernos autónomos descentralizados. En petróleo y gas existen varias ventajas en materia de incentivos tributarios, recordemos eso, en alianzas público-privadas con los últimos cambios legales que se han introducido en materia legal en el Ecuador. Así que, bueno, lo que desacha en materia petrolera, captura de gas, tenemos un gran tema de portafolio en infraestructura, en Loja, en Catamayo, por ejemplo, en Montecristi, en La Cadena, en Cuenca, Molleturo, el Empalme, en Guayaquil, el Viaducto del Sur, la rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del Sistema Nacional de Drenaje también, de eh, todo lo que tiene que ver con railway, ¿sí? No solamente drenaje, sino también el tema de eh, ferrocarril. Y bueno, en general tenemos varias opciones en todas las regiones del país. Costa, sierra, oriente y también región insular Galápagos. Muchas gracias. Cualquier duda será bienvenida y podrá ser respondida dentro y fuera del tema de la exposición que se realiza en este momento.